Feliz sábado. Eso se oyó mejor. Parece que ahora sí dormimos bien, y los que no dormimos bien, yo creo que nos bañamos con agua fría para despertar. Saben, mis hermanos, es lindo y es un privilegio para mí, como siempre, que me inviten a predicar a otras iglesias. En esta iglesia no es la primera vez que estoy aquí. Algunos de ustedes me conocen. Yo vengo de la iglesia de Hamilton. Aquí estamos a 2 horas de camino. Pero para mí les digo que es un privilegio, aunque hoy no es lo mismo la iglesia. Me faltó mi ídolo. Siempre que venía había una vocecita que siempre decía: qué rico verte, y me abrazaba, y era esa amita. Y se extraña, la extraño. Desde que llego a la iglesia, wow. Pero bueno, Dios siempre tiene un propósito y hay que ser agradecidos a Dios por cada uno de sus propósitos, aunque a veces no los comprendamos o no estemos de acuerdo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor y eterno Dios, gracias, Señor, te damos por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú permitiste que nuestros ojos se abrieran esta mañana y hiciéramos la decisión más grande, Señor, de venir a escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque confiamos, creemos. Tenemos la convicción, Padre, que tu Santo Espíritu va a estar ahí, está aquí en medio nuestro. Te pedimos, Padre Santo, que tú te muevas conforme a tu voluntad. Que pueda ser cada uno de nosotros tocado, Señor, conforme a tu voluntad. Que no salgamos como vinimos, Señor. Que podamos aprender algo nuevo, que podamos escuchar tu voz y que lo pongamos por práctica para honra y gloria de tu nombre y beneficio nuestro. Quédate con nosotros y en nosotros, Señor, porque lo pedimos en Jesús. Yo tengo desde mayo del 2000 que llegué a la iglesia. En ese tiempo pareciera que es corto para muchos, 15 años. Pareciera que es corto, pero saben, mis hermanos, se ha aprendido mucho en este tiempo. Comparado con la vida que yo conocía, comparado con la vida de cristiano, es un mundo de diferencia. Nunca se imagina uno cuántas cosas Dios tiene para los que le buscan. Nunca se imagina uno cuánto puede ir aprendiendo uno, y no tanto solamente con un entendimiento intelectual, sino con un entendimiento práctico, con algo que te lleva a actuar, a hacer, con algo que te lleva a moverte. Y yo he tenido gracias a Dios, digo, la suerte de que me he encontrado con líderes desde que comenzamos, desde el pastor Abelardo, que comenzó el grupo, que siempre me sacaban a dar estudios. Y yo decía, yo no sirvo para eso. Y yo siempre pensé que yo no servía ni para predicar, que yo no servía para servir a Dios en ninguna manera. Y de todas maneras agradezco a cada uno de los líderes que me aventaron, que me empujaron, que me dieron ese empujoncito, tú puedes, que me dieron ánimos aunque yo hablara tonterías. Yo no sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Mi conversión comenzó de una manera increíble. Un día antes de yo bautizarme todavía yo estaba tomando. ¿Por qué me bautizaron? Yo no lo sé. A veces vamos a la junta de iglesia y decimos, no, hermanito, espérate, hay que dejarlo y no se puede bautizar por esto y por esto y por esto. ¿Y por qué me bautizaron? A mí no sé. Un jueves anterior al sábado que me bauticé, habían ido a mi casa a tratar de persuadirme que yo tomara estudios bíblicos, que estudiara la fe de Jesús. Y yo no sé por qué a mí me habían ido dos sábados anteriores a la iglesia, y yo había aprendido lo que yo necesitaba saber, y era una, que necesitaba a Cristo en mi vida. Fue lo primero que yo aprendí, que yo sin Cristo no era nadie. Cuando yo aprendí eso, hice una decisión en mi corazón, y yo dije, ok, necesito a Cristo en mi vida, ¿cómo lo puedo tener? Y me dijo el que me estaba dando el estudio, me dijo, bautízate, y el Señor te va a hacer nueva criatura, vas a empezar desde abajo. Y yo dije, yo quiero bautizar. Y me dijo, ok. El siguiente sábado dije, quiero bautizarme. Por alguna razón se rieron y les daba cosas que, ¿cómo me iba a bautizar? Yo fumaba, tomaba y era un vicioso de primera. ¿Cómo me iban a bautizar? Nadie me conocía. Sin embargo, cuando me dijeron, mira, espérate, y me enojé. Y lo primero que hice, les dije, o me bautizas o no me vuelvo a parar en la iglesia.
Porque primero me están enseñando algo y luego me sales con que no. Yo no sé, mis hermanos, cómo Dios los tocó a esos hombres, pero fueron, y después de que trataron de persuadirme el jueves, aún así, no me doblaron y les dije, o me bautizan o no vuelvo. Ya les dije. Y no sé, tuvieron una junta y después me hablaron y me dijeron, vete. Bueno, me fui el sábado. Muchos de ustedes conocen mi testimonio, lo que pasó. Pero el caso es eso. La vida cristiana es un empezar a caminar con muchas trabas, con muchos desafíos. Es un caminar diario que te va enseñando cosas. Vas aprendiendo nuevas cosas. Y no importa el tiempo que tengas, y me van a decir los que tienen mucho en la iglesia o no, hay veces que parece que no sabemos nada. Pareciera que no sabemos nada. Y yo pregunto, mi hermano, ¿lo que comiste ayer te hace bien para hoy, para no sentir hambre? No, porque así es las cosas de Dios. El alimento espiritual se necesita todos los días para que pueda ser elevado la vida espiritual. Cuando comenzamos, quiero contar esto porque voy a hablar cómo he escuchado una palabra que yo ahora ya no estoy de acuerdo. Antes la creía, hermanos. Ahora yo ya no estoy de acuerdo. Eso de que estoy desanimado. ¿Saben qué es la mentira más grande que hay? Porque Cristo no se desanima, mis hermanos. Cristo no se puede desanimar. Y si Cristo, nosotros proclamamos que la iglesia es de Cristo, la iglesia no se puede desanimar. Hay que poner cuidado en eso. El desánimo no es parte del cristiano. ¿Lo creen? Ya están desanimados. ¿No lo creen? Wow. En ese tiempo, cuando comenzamos, estaba vivo también un pastor que es un gran amigo mío, una gran persona para mí también. Se llama Editor, es un puertorriqueño. Él llegó y estaba como obrero bíblico. Y yo, pegado con la hambre de saber, de conocer, me pegaba con él a dar estudios bíblicos. Yo llegaba de trabajo y lo primero que decía era, ella había dado unos en el día, tenía como 30 estudios, 34 creo que tenía. Y yo le acompañaba como a 5 en la tarde, a 4 o 5 estudios. Y me acuerdo que conocimos a una señora humildita con un par de niños, madre soltera. Y tocamos y le ofrecimos estudios bíblicos y nos dijo que sí. Y nos preguntó cuántos estudios van a hacer. Y le presentamos la fe de Jesús y le dijimos, son 20 estudios. Son 20 semanas. Y dijo ella, ¿a qué hora? A las 8, está bien a las 8. Dijo, ok. Mis hermanos, era en el tiempo de invierno cuando comenzamos el estudio con ella. 20 semanas sin fallar uno. Y la señora, lo sorprendente era que cada semana ya nos estaba esperando. Ya tenía las sillitas acomodadas, ya tenía su Biblia en la mesa, ya tenía todo. Y volteaba y nos decíamos con el pastor, esta señora son de las cosas buenas. Y cada vez que terminamos una fe de Jesús un día, ya ven que la fe de Jesús en la parte de abajo, al último dice mi resolución. Y dice que si tú estás de acuerdo con lo que estudiamos y todo, pones tu firma. Y la señora firmaba y nosotros nos despedíamos, orábamos y nos íbamos. A la siguiente semana, temblara, hiciera lo que pasara. Y gracias a Dios estábamos en ese lugar. Y la señora firmaba, nos escribía. Llegaron las 20 semanas. 20 semanas, mis hermanos, trabajando con esta señora. Y cuando terminamos, dijo la señora, vio la fe de Jesús que terminó y dijo, ¿ya es todo? Y dijimos, bueno, sí. La habíamos tratado de persuadir a que se bautizara, que aceptara al Señor como bautismo. Y la señora decía que sí, y firmaba. Y nosotros, no, esta señora es un bautismo seguro. De repente nos dice, ¿ya son todas las lecciones? Sí. Lo dice, ok, entonces yo ya cumplí. ¿Sí? Dice, bueno, nos dio la fe de Jesús que tenía y nos dice, yo ya cumplí. No los quiero volver a ver. Nosotros nos quedamos así viendo como ¿por qué? No quiero explicaciones, yo simplemente yo cumplí o no. Sí cumplió, no quiero que se devuelvan. Y nosotros no sabemos qué decir o qué hacer. Miren, hermano, yo estaba recién en la iglesia y tocó la cama fuerte. Porque yo dije, ¿cómo tanto tiempo perdido? ¿Cómo tanto tiempo perdido hablando de Jesús, aguantando frío, lluvia y todo, y la señora diciendo que sí? Si me hubiera bajado la tercera lección, está bien, no digo nada, pero a la 20, ¿cómo es que a la 20 me dice que no? Y no eso, nos corre. Dígame, ¿quién no se desanimaría?
dar estudios bíblicos? ¿Quién nos hace? Muchos por eso a veces no dan estudios bíblicos. Hay personas que me han dicho, es que yo no sirvo para eso. Esta semana hoy oí los anuncios que tienen planes de obra misionera. Y qué lindo que haya planes de obra misionera en una iglesia, porque por eso está establecida la iglesia, para obra misionera. Y dijo el pastor Abelardo algo, dijo, no es obligatorio, pero todos están invitados, ¿verdad? ¿Cuándo iba a ser? Hoy, esta tarde. Todos están invitados y muy pocos se emocionaron. Saben, mis hermanos, los planes a veces de la iglesia, o hablando de la iglesia porque somos todos, a veces no es la obra misionera. Hay una historia en la Biblia que vamos a compartir, donde nos enseña Jesús el porqué, el ánimo de esta iglesia, el ánimo de muchas iglesias, el ánimo de la persona, tu ánimo y mi ánimo. ¿Por qué está de tal manera? ¿Por qué se encuentra así? ¿Por qué mi condición espiritual está de tal manera? Yo quiero llevarlos al libro de San Marcos, donde estuvo la lectura bíblica. En el capítulo 9 de San Marcos comienza una historia bien linda donde está transfiguración. Jesucristo había subido y había llevado a uno de sus discípulos. Los había llevado a un monte y lo habían visto cómo se había transfigurado. Dice la Biblia que sus ropas brillaban, que su rostro emanaba luz. Sus ropas eran emblanquecidas de tal manera que dice que ningún lavandero, ninguna cosa en el mundo podía emblanquecerla de esa manera. Era muy blanca, muy blanca. Y cuando vieron eso, los apóstoles que estaban ahí les dijeron, vieron a Elías y a Moisés y les querían hacer unas donde moraran, unas moradas. Y les dijo Jesús que no, les habló al contrario de lo que estaban hablando de Jesús, de lo que se decía de Jesús, que había dicho Elías de Jesús. Los apóstoles habían sido testigos de las cosas que veían en Cristo. Pregunto, ¿la iglesia no ha sido testigo del poder de Dios? ¿No vemos el poder de Dios manifestarse en su pueblo? ¿No hemos visto por la historia bíblica cómo Dios ha traído el pueblo de Dios hasta nuestros tiempos? Y ha estado en su mano. No lo ha soportado. No lo ha tenido conforme a su voluntad. ¿Acaso se ha alejado Dios de su pueblo alguna vez? No, mis hermanos. Entonces, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué el desánimo? Viendo todo esto, los apóstoles, comenzamos en el capítulo 9, en el versículo 14. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, dice, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Alrededor de quiénes? De los discípulos. Dice, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida dice, y les seguí. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él lo saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje aquí a mi hijo que tiene un espíritu libre, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y le crujen los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echase fuera y no pudieron. ¿Qué habían pasado los discípulos poquito antes que hicieran eso? Imagínense, pasando tiempo con Cristo, viendo la transfiguración, habían visto ya milagros de Cristo, habían aprendido y se habían tenido confianza, porque, mis hermanos, hay un dicho que dice, no es lo mismo ver al diablo de lejos que verlo venir. Es lo mismo. No es lo mismo hablar del demonio que verlo venir. No es lo mismo. Cualquiera habla de Satanás, pero lidiar con él, lidiar con endemoniados, no es lo mismo. Pero ellos se sintieron capaces porque habían visto cosas de Dios, habían escuchado cosas de Dios, habían aprendido cosas de Jesús y se creyeron, yo ya sé, yo estoy con el maestro. ¿Y saben qué? Se fueron y dice que le trajeron
Algo primero que me asombra aquí en el capítulo 17, dice que cuando le contestó el hombre, dice que respondió el hombre desde la multitud, que era el padre del muchacho con el espíritu, y dice: traje a ti, a mi hijo. Le estaba hablando a Jesús, no le había llevado a los discípulos, el muchacho se lo había llevado a Jesús, pero no encontró a Jesús ahí, encontró a quienes hablaban de Jesús. Mis hermanos, muchas veces en nuestras iglesias vienen por esas puertas gente que viene buscando a Cristo Jesús. Vienen buscando al Señor Jesús, a eso vienen. Y lo que encuentran es gente que les habla de Cristo Jesús. Encuentran gente que dicen que han pasado tiempo con Jesús. Encuentran a gente que dicen que conocen la voluntad de Dios. Encuentran gente así y vienen con sus necesidades buscando de Dios. Y se encuentran con discípulos y presentan su caso y se quedan chasqueados. Mis hermanos, no hay cosa más triste que llegue alguien a la iglesia y se vaya porque no encontró a Dios. ¿Y por qué no encuentra a Dios si es la iglesia de Dios? ¿Por qué no encuentra a Dios? Yo siempre he dicho, mis hermanos, que muchos venimos, ya hablando de cristianos, venimos a la iglesia a buscar a Dios. Porque preguntamos: ¿a qué vienes a la iglesia? Y dicen: bueno, porque yo vengo a buscar a Dios. ¿Y en tu casa? ¿Y en tu trabajo? ¿Y en tu vida personal? ¿Cuántos no llegamos tarde a la escuela sabática porque nos da pena que no estudiamos? La escuela sabática. Mis hermanos, esto es más serio de lo que creemos. Es más serio. A veces mi esposa me regaña porque dice que soy muy regañón. Yo no creo eso. Yo no creo, mis hermanos, que sea regañón. La palabra de Dios es directa y Dios confronta a sus hijos. ¿Saben? Dios confronta a sus hijos. Ahorita vamos a leer más adelante. Mis hermanos, cuando no tenemos una relación personal con Dios, individual, miren, esto es progresivo. Les voy a explicar. Y cada uno de nosotros lo experimentamos, mis hermanos. La relación con Dios es progresiva. Miren, les voy a explicar cómo. Un día estábamos con un mecánico y me acuerdo que se le cayó un tornillo de los que estaba armando arriba ya lo que le llaman la araña del carro. Los que conocen de mecánico saben lo que es. Va arriba, en la parte de mero arriba del motor. Y se le cayó un tornillo y cayó en una base de plástico que estaba abajo. Y era difícil entrar ahí, había espacios muy compactos y la única forma era desarmar la parte de abajo para sacar el tornillo o tratar de meter algo por enfrente. Y no tenía este hombre aquí. No tenía que. Entonces, un señor agarró un imán y lo amarró con un lacito. Y estaban tratando de meter el imán con el lacito y se les caía. Yo no sé de dónde, yo no sabía nada de espiritual ni nada de eso, pero yo vi una varilla delgadita. Y yo se me ocurrió y le digo: mira, a ver, préstame. Le pongo el imán a la varillita y meto la varillita. Y del otro lado de la varilla, ¿qué creen que se pegó? ¿Qué creen que estuvo en el otro lado de la varilla? El tornillo. Y lo fui sacando y salió el tornillo en el otro extremo de la varilla. La vida espiritual es algo así, mis hermanos. ¿Quién es el imán espiritual? ¿Quién es el que atrae? No es Dios. No es Dios. Mira, mi hermano, si no tienes una relación personal con quien es el poder, primero, en tu vida vas a estar fracasando. Vas a fracasar en tu vida personal. Porque estás solo, no estás con el imán. Yo no estoy hablando que no tengas conocimiento de quién es el poder, de quién es el imán. Puedes tener el conocimiento teórico, pero no lo pones para hacer práctico. Puedes tener el conocimiento, más te puedes saber la Biblia al revés y al derecho, mis hermanos. Puedes tener una capacidad intelectual alta, que te puedes aprender la Biblia y versículos de memoria, que puedes apantallar a muchos hermanitos. Pero de eso no es Dios. ¿Saben por qué? Porque Satanás conoce la Biblia al revés y al derecho. Ya no tiene el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar, es diferente. Eres una persona feliz. Eres una persona que no importa qué, das gracias a Dios. Porque depende de tu vida de Dios.
Depende de quién es el imán. Te atrae, estás pegado al imán. Después, ¿quién sigue? Te sigue tu pareja, los que son casados. ¿Cómo es tu relación con tu pareja? ¿Cómo es tu relación con tu cónyuge? ¿Cuántas veces no se acuestan ni siquiera sin hablarse? ¿Han oído un dicho que dice: candil de la calle y oscuridad de su casa? Ay, es bien buena gente el esposo o la esposa con otras personas, pero en su casa, mis hermanos, cuando tú tienes el imán puesto en tu vida, se pega tu mujer a ti. Mujer, cuando tienes el imán, cuando eres una mujer de oración, cuando tienes a tu Jesucristo como única guía de vida, tu marido se pega a ti. Se pega, y no eres tú quien lo atrae Cristo que vive en ti. Porque Cristo es el único que atrae. Te da la sabiduría de cómo conquistar a tu mujer todos los días. Te da la sabiduría de cómo ser una gran mujer para tu marido todos los días. Pero necesitas una relación personal. Después siguen en tu entorno, siguen tus hijos, los que tienen hijos. Te pregunto, no levanten la mano, ¿cuántos tienen aquí su culto familiar? ¿Cuántos practican el culto familiar todos los días y son fieles? Fieles con su culto familiar, juntan, reúnen a sus hijos y les dicen: vengan mis hermanos, mis hijos, vengan, vamos a tener, es hora del culto. Y se sientan antes de irse al trabajo, antes de ir a la cama, yo que sé a qué hora buscas. Y tienes tu culto familiar. ¿Cómo estás atrayendo a tus hijos a Cristo? Mis hermanos, a veces en la iglesia de Hamilton, hay jóvenes, un tiempo se fueron casi todos los jóvenes. Estaba llena la iglesia de jóvenes y de repente, y en droga y en alcohol, y daba tristeza. Pero después yo me empecé a meditar y dije: Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? Mis hermanos, estábamos dando estudios hasta 15 jovencitos de 10 años, 12 años. ¿Cómo? Yo no sé. Íbamos a darle clase a niños. Todos ellos se bautizaron. Y yo, cuando crecieron a los 14, 15 años, se fueron. ¿Por qué? La mamá iba a la iglesia, el papá iba a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Tuvo la culpa el anciano? ¿Tuvo la culpa el pastor? No, mi hermano, es el descuido de sus padres. Ustedes saben que los que tienen niños chiquitos, mis hermanos, los que tienen niños chiquitos, el único Dios que existe para ellos eres tú. El único Dios que ellos miran eres tú. No tienen otro Dios. Ahorita tú les puedes hablar de Dios, pero si no ven el testimonio de sus padres, ellos no van a creer en ese Dios. Tú les puedes hablar y van a tener lo mismo que tú, el conocimiento teórico solamente. No van a tener un conocimiento práctico. ¿Saben, mis hermanos? Dios es un verbo, Dios es una acción. Dios no nada más es un conocimiento. El padre y la madre que se dedica a tener el culto familiar en su hogar, mi hermano, es un hogar que progresa. Yo no digo que no vaya a tener problemas, pero es un hogar que progresa. Se siente lindo. Yo no tengo hijos, pero se siente lindo. A veces nos visita una mujer pentecostal en la casa y se acomoda y dobla sus pies así en un sofá grande, y a veces es la 1:30, 2 de la mañana, y tiene un sueño y ya hablamos de Dios como 3 horas, 4 horas. Y yo le digo: hermana, ya tiene que irse. Ya es hora de irse. Y se queda viendo, si ve la casa y dice: es que aquí se siente paz, yo no me quiero ir. Yo digo: ¿qué verá en su casa? ¿Qué estará viendo en su casa? ¿Qué estará viviendo en su hogar? ¿Por qué no hay paz en nuestros hogares, mis hermanos? ¿Por qué no tenemos paz en nuestros hogares? Si no hay una relación con Cristo personal, si no hay una vida apegada a Cristo, no puede haber una relación con tu pareja buena, no puede haber una relación con tu familia buena. Por tanto, no puede haber una relación con nadie fuera, con nadie. Eres una apariencia solamente. Somos apariencia de cristianos. Mostramos solamente lo que hablamos y no lo mostramos muchas veces. ¿Qué nos ven hacer? ¿De qué platicamos con la gente que no está convertida en el Señor? ¿Qué oímos en nuestro carro, mis hermanos? ¿Cómo es tu relación con Dios? Y aún así queremos ir a sacar demonios, queremos ir a conquistar el mundo. ¿Cómo está eso? Lo mismo hicieron los discípulos. Se fueron y les llevaron un demonio y dijeron:
nosotros somos cristianos. Ahorita espérate. Y se pusieron a pelear con el diablo. ¿Y qué pasó? Se burló de ellos el demonio. Se burló de ellos. Mis hermanos, yo no pretendo que alguien aquí un día se encuentre con una enfermedad. No es cosa fácil. Yo después les puedo contar una experiencia que tuve hace unos años. Y no porque yo sea alguien, mis hermanos, no, sino porque Dios es alguien en mí. Por eso la voy a relatar brevemente. Es una experiencia muy linda. Yo oía antes testimonios de gente, de pastores, que venía el demonio y venía corriendo por la iglesia y los quería atacar y no sé cuánto. Y yo decía, ay Dios mío, líbrame de algo así. A mí me daba miedo. Yo decía, no, yo no quiero estar junto al endemoniado. No quiero. Un día vi el fuego yo ahí y estaba la iglesia llena, había gente parada atrás, estaba súper llena. Y yo estaba en una plataforma hasta atrás con una cámara filmando. Y de repente yo no sé qué pasó. El caso es que yo vi a una señora bien incómoda. Y se empezaba como, estaba bien incómoda. Estaba bien incómoda. Y Dios me empezó a hablar y me dijo, mira la señora. Muchos de ustedes yo creo que conocen a Lucas Hernández. En ese tiempo estaba con nosotros a la iglesia. Y él estaba a un lado. Entonces le digo, Lucas, puedes seguir con la cámara, please. Y la señora no aguantó, se paró y salió, pero así, toda desesperada ya, y se fuera. Y a mí algo me decía, síguela, ve tras ella. Y ay, Señor, le dije, ¿cómo? Y yo empecé a orar en mi mente. Digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo va a ser esto? Y voy, y cuando iba en camino, yo iba orando. Y Dios me iba mostrando que era un demonio. Ay, mis hermanos, yo les puedo, por testimonio, no me dio miedo. Y no me dio miedo porque no iba yo solo. No iba solo, mis hermanos, me enfrento solo, yo corro de regreso para atrás. Yo no me lo enfrento a nadie así. Me dio miedo, no, da miedo o algo así. Pero yo no sentí miedo. Y yo nada más me decía, síguelo. Yo lo único que les puedo redactar con lo que yo sentí es algo así, para poderlo entender. Al ir caminando yo hacia la cocina, porque ella se fue hacia la cocina, yo empecé a sentir que empecé a crecer. Yo no puedo explicar cómo. Empecé a sentirme grande. Y empecé a sentir mucha fuerza. Una fuerza que es irregular. Una fuerza que yo podía hacerle a alguien así en un brazo y se lo sacaba. No puedo explicar cómo. Era una fuerza tremenda. Podía meter la mano en una pared de bloque. Yo no sé cómo. Era una fuerza increíble. Y yo caminé atrás de ella. Y cuando entro la encuentro junto a un refrigerador. Y agarraba y estaba toda desesperada. Y cuando me vio, se puso así tiesa solamente. Y yo me sentía que la podía destrozar si quería. Así sentía yo. No sentí confianza porque yo iba orando con el Señor. El Señor yo sabía que iba conmigo porque Él me estaba diciendo que hiciera. Cuando me presento ante la señora, yo la agarro de los hombros. Y la señora no volteaba a verme. Estaba, mis hermanos, han agarrado a alguien muerto. Helada. Sus labios estaban morados, negros casi. Estaba fría. Yo sabía que era un demonio. Yo para entonces yo ya sabía. Pero les digo, el demonio se hace chiquito ante la presencia del Señor. Se hace chiquito, mis hermanos. Yo lo único que le agarré y le pregunté cómo se llamaba. Y no me contestaba. Seguía solamente hablaba cosas que yo no entendía. No sé qué hablaba. Y yo lo único que el Espíritu me puso, que lo expulsara. Yo le dije en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno que le dejes. Y en ese momento lo único que yo la tenía de los hombros y la señora se desvaneció. Mis hermanos, yo no hacía fuerza y la sostenía como nada. Porque era Dios que estaba ahí. Yo la sostuve como nada. Y cuando la vi, me dio risa y entonces la señora abrió sus ojos y volteó y yo pude sentir en mis manos cómo su temperatura cambió así. Se vino y se puso calientita, sus labios de cambio. Y todo, y yo solamente glorifiqué a Dios. Dije, wow, qué experiencia. Mis hermanos, cuando tú le tienes una relación con Dios, el demonio no hace nada. El demonio está acabado. Pero no me voy a ir a sacar demonios cuando mi relación con Dios no es más que teórico. No es más que me pongo a leer la Biblia porque no he estudiado ahora, tengo que estudiarla. No tienes que, mi hermano. Eso es, acuérdense lo que hablaba en la lección de escuela sabática, más buscar primeramente ¿qué? ¿Qué tenemos que buscar primero? Primero tienes que buscar tu relación con Dios.
Primero tienes que ir y buscar una relación con Dios. No te pongas a sacar demonios sin una relación con Dios. No lo vas a hacer. Se van a burlar de ti. Van a ver hipocresía en ti solamente. Y saben, mis hermanos, cuando ven eso, la gente se desanima. Y el cristiano, entre comillas, se desanima. Lógico que se desanima. Ellos quisieron sacar demonios y no pudieron. El hombre le había llevado a su hijo al Señor Jesús. Dice, yo lo traje a ti. Yo no se lo traje a ellos, pero no te vi a ti. Yo le dije a ellos, ¿sabes qué? Saquen el demonio, échenlo fuera, expúlsenle. Pero ellos no pudieron. Ellos no pudieron. Me imagino a Jesús viendo eso. ¿Sí? Ahora, si se fijan, también aquí hay algo bien importante. No importa qué esté haciendo el hombre, hablando de Cristo y todo. El que llega siempre a buscar es Cristo. Cristo llegó hacia ellos y preguntó como si no supiera él, ¿verdad? ¿Qué discuten aquí? Él ya sabía que discutían, pero él quería que se dieran cuenta que sin él no podían hacer nada. No podían hacer nada. Cuando lo vio la multitud, dejó a los discípulos ahí, a esos fracasados. Los dejó. Mis hermanos, cuando alguien llega aquí a la iglesia y deja de ver a un cristiano y tú le muestras a Cristo al que debe de ver, hermano, deja de verte a ti como persona. Nosotros como cristianos dejamos de ver los errores humanos, dejamos de ver el error, quién es el pastor, qué no hace, qué hace. Dejamos de ver qué hace el anciano, qué no hace. El de obra misionera no sirvió este año, no sirve, no hace nada. Dejamos de ver qué estás haciendo tú. ¿Qué estás haciendo tú? Yo, bendito Dios, siempre me ha gustado dar estudios bíblicos, y si no tengo estudios bíblicos no me siento bien. Conmigo mismo no me siento bien. Pero siempre hay algo que siempre me acompaña, alguien que dice que no tiene el don de dar estudios bíblicos. Y siempre va conmigo. Siempre va conmigo. Y mi cuñado es mi cuñado para todo, siempre. No importa cuántos estudios haya en la semana, él va conmigo, él me acompaña. Y él solo no se anima a dar un estudio bíblico y tiene años acompañándome. ¿Cómo está eso? Pero él aprende, ¿sabe? Él aprende, siempre aprendemos. Seguimos leyendo. Dice el 19, respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Saben por qué no ha venido Cristo, mi hermano? Porque aún nos está soportando. A esta generación incrédula aún la está soportando. Nos está soportando. Por eso no ha venido. Que Él quiere que procedamos a la arrepentimiento. Él quiere salvarnos. Dice el 20. Bueno, allí mismo dice, no, ¿hasta cuándo soporté? Dice, tráemelo. Dice después el 20. Y se lo traje. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarados. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Imagínense la escena, mis hermanos. Jesús pide que le traigan al muchacho que tiene el demonio. Y se lo traen. Y en vez de reprenderlo enseguida, el demonio ve a Jesús y en vez de salir o quedarse quieto o hacer como el endemoniado gadareno que se postra y dice, Señor, Hijo del Altísimo, no, este se pone a revolcar al muchacho, a aventar espumarajo, y Jesús, en vez de que lo deja que se siga revolcando ahí enfrente de todos, enfrente de Jesús. Se está revolcando el muchacho y todavía se pone a platicar con el papá. ¿Sí? Se pone a platicar con el papá y le dice, oye, ¿tú desde cuándo lo revuelcas así? ¿Desde cuándo le está pasando eso? Y el padre, yo me imagino viendo al hijo y a Jesús, y, Señor, desde niño está pasándole eso, pero ya no. ¿No nos ha pasado, mis hermanos, que cuando a veces queremos que Dios actúe, pareciera que no actúa? A ver, el otro día me decía una hermanita, es que hermano, yo me cansé de orar. Me canso de orar, de pedirle a Dios. Y Dios no me escucha. ¿Cuándo es? ¿Cuando tú quieres o cuando Dios quiere? ¿Cuándo suceden las cosas? ¿Cuando Dios quiere o cuando tú quieres? Cuando Dios quiso, reprendió al demonio. Reprendió al demonio. Dice en el 21. Jesús preguntó al Padre en el 22.
sigue diciendo el Padre, y muchas veces le echa en el fuego. Dice, en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿A quién le había llevado el Hijo, el Señor? No se lo había llevado a Cristo Jesús. Y fíjense en esta, si puedes. Saben, mis hermanos, yo he oído muchas oraciones y no es crítica de nada, solo hay que pensar. Muchas de nosotros estamos orando, siempre decimos, Señor, para que puedas tú, si puedes esto, si puedes esto. ¿Por qué preguntamos si puede? ¿Hay algo que Dios no pueda? Tenemos que orar así, Señor, para que si es tu voluntad lo hagas. No si puedes, porque Él puede. Él puede. Él puede. El Señor todavía creo le dijo, si puedes, Señor, si puedes hacer algo. ¿Dónde estaba la fe del Señor? Ya los discípulos le habían fallado. El Señor Jesús se pone a platicar con Él cuando lo ve revolcándose. Mi hermano, a veces cuando estamos en medio de la prueba falla nuestra fe. Falla nuestra fe, pareciera que Dios no obra. Nos falla la fe, pareciera que Dios no me escuchó. Y flaquea nuestra fe y decimos, Señor, sí podrás hacerlo. ¿Será que el Señor irá a poder? ¿Será que el Señor irá a levantar esta iglesia? ¿Será que van a venir cada uno de ustedes a hacer obra misionera? ¿Será que pueden? ¿Será que se puede? Le digo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Hermano, Dios puede si tú puedes. ¿Escuchar? Dios puede cuando tú puedes. Dios hace cuando tú haces. La palabra de Dios es más clara que la de Dios te dice, venid a mí, búscame primero, ponte en mis manos. ¿Y sabes por qué te lo dice? No porque ves si crees que puede. Si te pones es porque crees y tienes la confianza que Él puede. Y es cuando Dios obra. Mateo lo pone de una ahí, es donde habla del grano de mostaza también. En Mateo, en la misma situación, le dice, si su fe fuera del tamaño de grano de mostaza, verían milagros. Y yo me quedo pensando, mi hermano, nuestra iglesia tendrá fe. Tendrá fe. Dice después el 24, el 23, y Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en credibilidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios, mis hermanos, porque cuando Dios hace un cambio en tu vida y en mi vida, lo hace permanente. Lo hace permanente. Cuando el Señor me sacó el demonio que yo tenía en mi bautismo, le dijo lo mismo que a este muchacho, no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu que me tomó no fue el espíritu más de Satanás, el espíritu de Dios. Perfecto nunca he sido, mis hermanos, porque vivo en este mundo y no es justificación. Pero mientras puedo, yo me he propuesto, y el otro día lo prediqué aquí, yo me propuse desde el año pasado a no decir nada, no, a las cosas de Dios. Mis hermanos, para que tú puedas ver milagros, necesitas ser tú primero el milagro. De otra forma jamás vas a poder. Vas a escuchar que hay milagros, que hay gente que se mueve por ahí, y que Dios acá obró, que Dios allá obró, pero en tu vida no va a pasar nada. Nunca va a pasar nada, mi hermano. Si no te comprometes, ¿cómo va a pasar algo? Mi hermano, si cuando están dando regalos en una parte, tú tienes que ir a agarrar el regalo. Pero somos tan flojos, mis hermanos, que a veces mandamos a otro que nos lo traiga. ¿No es cierto? Y a veces venimos a la iglesia para que otros nos bendigan de lo poquito que les bendijo Dios o de lo mucho que les dio Dios. Mientras tenemos a Dios ahí a nuestra disposición. Dios está a tu disposición, mi hermano. Dios está siempre ahí buscándote.
esta iglesia puede ser diferente. Y escúchenme, y si este sermón es para una persona solamente en este lugar, alabado sea el nombre de Dios, ya valió la pena. Escúchame, Dios quiere cambiar tu vida, pero Él lo único que necesita es que tú se lo permitas. Él quiere ser el núcleo de tu vida, que tú le permitas ser el núcleo de tu vida, que lo busques tú a Él primero. Por consecuencia, la añadidura de que tú dejes ese núcleo en tu vida es que tienes una buena relación con tu pareja, que tienes una buena relación en tu casa. Y si tienes una buena relación en tu casa, vas a tener una buena relación con tus hijos, vas a tener un compromiso con tus hijos. Y si tienes un buen compromiso con tus hijos, vas a tener una buena relación fuera de tu casa. Mi hermano, el imán atrae. ¿Recuerdan lo de la varita? Y si ustedes saben que si se pegó el tornillo y lo pegan a otro tornillo, ¿qué pasa? Se pegan en el otro tornillo y si lo ponen y se va haciendo una hilerita. Y el imán que le estoy hablando es un imancito que era así chiquitito. Dios es todo poder. ¿Qué no se pegará a él? Dice la misma palabra que si Dios fuese exaltado, Él nos atraerá a nosotros. Mi hermano, ¿por qué tratamos de convertir almas nosotros si nosotros no tenemos la capacidad? Usted, mi hermano, no sirve para convertir almas porque no es su trabajo. Usted no convence a nadie. Es más, ni usted mismo se convence. ¿Cómo va a convencer a alguien? Si usted no está convencido, ¿cómo va a convencer a alguien? ¿Cómo? Pero queremos ir a repartir centinelas. Y no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo. No van a sacar aquí que él dijo que no fuéramos. Yo no estoy diciendo eso. Es con qué espíritu vamos a hacerlo. ¿Con qué espíritu hacemos las cosas para Dios? Mi hermano, este llamado es un llamado primero a tener una relación personal con Dios. Si uno de ustedes, vuelvo a decir, solo uno de ustedes se pone en las manos de Dios con todo su corazón, escúchenme, esta iglesia va a cambiar. Solo con uno de ustedes. ¿Cuántos son aquí? Vamos a decir 40, 50, tal vez. Imagínense 10. Imagínense 10. Es difícil llamar a alguien, mis hermanos. Es difícil. Hermano, puede venir, por favor. Gracias. Me costó mucho llamarlo a él. ¿Me costó llamarlo? No me costó, ¿verdad? Hermano, puede llamar a 2 personas. Las que le caigan más gordas. No se crea, hermano. No se crea. Buenas personas. Llámeme a 2 nada más. ¿Le costó llamarlas? Yo al menos no oí a Fernanda ni oí a Mauricio que dijera, ¿para qué? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿O sí? Mauricio, llámame a 2 personas, tú también a 2 personas. Tráeme a 2 personas. O vayan y agárrenlas de la mano, tráiganme. Tómenlas de la mano, tráiganme a 2 personas. Pueden venir si quieren un poquito hasta arriba o algo, porque las 2 que trajeron, por favor vayan por otras 2 personas. Los 2 que trajeron, vayan por otras 2 personas. Y si cuando te traigan a ti, quien seas, cuando te traigan, por favor tráete otra más en la mano. Tráete a otra persona en la mano. Los últimos que vinieron, tráiganse a alguien más, no se vengan solos. Y los que estén viniendo, después regresen y traigan a alguien más, por favor.
todos los que han sido traídos, que se han sido llamados, no ha traído a nadie, por favor, vaya y traiga a alguien que quede. Pero vayan y traigan a alguien. De los que llamaron, de los que trajeron al final, traigan a alguien, por favor. ¿Quién se va a animar? Ahora voy a nombrar varios valientes y gente valiente, mujeres, hombres. ¿Quién se animaría a ir por los que faltan? Si es que falta algo. ¿Quién se los puede ir a traer? Amén. Llévenla a ella. Pregunto, mis hermanos, ¿a quién le costó traer a la persona? ¿A quién le costó? Pregunto otra cosa, ¿alguien llamó a alguien sin haber sido llamado primero? No, un día yo fui llamado por el Señor Jesucristo. Yo fui llamado por el Señor Jesucristo y fui el primero en mi familia que fui bautizado. Para honra y gloria de Dios, ahorita lamentaba un poquito más de mi familia, todos son cristianos, sus familias. Y en la iglesia, bendito sea Dios, hay muchas personas a las cuales les hemos dado estudios bíblicos. Quiero cerrar con esto, mis hermanos. Lo que yo quería que vieran es que si tú eres llamado, tú puedes servirle a Dios. Tú puedes servir a Dios. Hubo un llamado, una invitación esta tarde a salir a predicar el Evangelio. Si nos ponemos en oración, mi hermano, Dios te va a preparar para hacerlo. No tengas miedo, no vas a ir tú solo. Dijo Dios cuando puso la encomienda, ¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y lengua, a todos, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden las cosas que os he enseñado. He aquí yo estoy con quién. ¿Cómo terminó diciendo? Yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestro miedo, mi hermanos? ¿Cuál es nuestro miedo de predicar el Evangelio? ¿Por qué no nos comprometemos? Pero ya vuelvo y digo, no te vas a comprometer con la iglesia cuando no hagas un compromiso primero con Jesucristo. Nunca te vas a poder comprometer. Puedes tener la disposición, las ganas, pero no vas a poder, mi hermana. Necesitas un compromiso con Jesucristo. Necesitas comprometer tu vida al Señor. De otra forma no vas a poder. Por eso es que pueden suceder y cambiar y pasar muchos años y la iglesia va a seguir igual o peor. Por eso, porque no hay una relación personal con Cristo. Queremos que el trabajo lo haga el pastor porque le pagan. Queremos que lo hagan los ancianos que tomaron el puesto. Pero nosotros ¿qué? Nos vamos a seguir conformando con venir a la iglesia de cada sábado. Y a veces nos la andamos, como dicen por ahí, rifando para venir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque el desánimo va a hacer eso. Va a hacer que no vengas a la iglesia incluso. ¿Cuántos están dispuestos a salir esta tarde a hablar del amor de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a hablar? Levanten su mano los que estén dispuestos. Y los que no levanten su mano, pregúntense por qué no tienen disposición. ¿Qué está pasando? Yo quiero cerrar con una oración, pero esta oración va a ser para pedir que el Espíritu Santo haga como quiera en nuestras vidas. Hace rato me preguntaban atrás, ¿sí? Da nervios predicar, les digo, las cosas de Dios no son humanas, ¿saben? Sí da, a veces da temor, no temor, da unos nervios, pero saben, el Espíritu Santo es maravilloso. Maravilloso. ¿Les parece si inclinamos el rostro para orar? Es más, los voy a invitar a que todos vayamos de rodillas. Vamos a ir de rodillas para terminar. Señor y eterno Padre Celestial, gracias Señor por tu llamado inicial. Gracias Señor porque un día tú enviaste a tu Hijo para que nos llamara, para que nos rescatara, para que nos alentara, nos diera fortaleza, nos enseñara a vivir en este mundo. Señor, tu Hijo Jesucristo pidió en San Juan 17,
una oración especial por los que habían de ponerse en tus caminos. Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos ponerte esta iglesia en sus manos. Tú conoces a cada uno de las personas que estamos aquí. Tú conoces cada corazón, conoces cada familia, conoces cada molécula con las que estamos constituidos, porque tú nos creaste. Tú conoces nuestro futuro, Señor. Te quiero dar gracias, Padre, por los problemas que hemos pasado. Te quiero dar gracias, Señor, porque si no tuviéramos problemas, ni siquiera nos acordaríamos que hay un Dios. Te quiero dar gracias, Señor, por esta iglesia, porque tú un día decidiste que en este lugar existiese esta iglesia. Te pido, Señor, que perdones lo que hemos hecho mal como iglesia en tu presencia. Hemos sido desobedientes, Padre, a tus llamados. Hemos venido y a veces nos paramos a llamados y decimos amén, aleluya, pero no te servimos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón dispuesto para servirte. Pero más que nada, Señor, un corazón dispuesto para escuchar tu voz y poderte como núcleo de nuestra vida. Bendice a cada uno de los niños en este lugar, Padre, a los líderes, al pastor. Bendice a cada uno de los que están comprometidos para que esta iglesia crezca. Señor, sabemos que sin ti nada somos, pero sabemos que, Señor, también por tu palabra, que el Espíritu cuando está en nosotros da tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y creemos, Padre, que tú tienes grandes planes para esta iglesia. Confiamos en que tú los harás, Señor, a pesar de cada uno de nosotros o con nosotros. Solamente te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga la decisión de ser parte de él, para que podamos verte en gloria cuando tú regreses en la gloria de los cielos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Cuida de cada uno de estos niños. Los que no, por alguna razón, no están aquí, Padre, donde estén, que tu mano los alcance y los bendiga también. Gracias, Señor, por este mensaje, y gracias, Señor, porque sabemos de antemano que tú estarás a favor de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a que entonen el himno final, nada más, que se puedan sentar cada uno de ustedes.